Colombia desde 1991, una constitución entre la promesa y la realidad. Para entender la Colombia actual, debemos regresar a comienzos de los años 90, una época marcada por la violencia, el narcotráfico y la falta de confianza en las instituciones del Estado. En ese contexto surgió el movimiento de la Séptima Papeleta, una iniciativa liderada por estudiantes universitarios que propusieron incluir un voto simbólico en las elecciones de 1990. Este voto busca algo muy concreto: convocar a una asamblea constituyente que permitiera cambiar una constitución que ya no respondía a la realidad del país. Gracias a este movimiento ciudadano, Colombia dio paso a la Constitución de 1991, que prometía más derechos, participación y justicia social. Con el inicio del siglo XXI, el Estado colombiano enfrentó nuevos desafíos. Uno de los más importantes fue el Plan Colombia, un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, que busca combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales, fortalecer la seguridad y modernizar las instituciones. Aunque tuvo impacto en la seguridad, también generó debates sobre derechos humanos y soberanía nacional. A comienzos del siglo XXI, el conflicto armado influyó directamente en las decisiones políticas del país. Durante este periodo se implementó la política de seguridad democrática, cuyo objetivo principal era recuperar el control del territorio, fortalecer las fuerzas armadas y reducir la influencia de los grupos armados ilegales. Este enfoque logró disminuir algunos índices de violencia, pero también generó cuestionamientos de posible vulneración a los derechos humanos, desapariciones forzadas y desplazamientos de las comunidades en todo el territorio del país. En este contexto se dio la reelección presidencial, un cambio constitucional que permitió que un presidente gobernara por 2 periodos consecutivos, generando un intenso debate sobre la concentración del poder. Al mismo tiempo, surgieron movimientos políticos alternativos, distintos a los partidos tradicionales. Entre ellos se destacaban fuerzas de izquierda y centroizquierda, que promovieron agendas sociales, defensa de los derechos humanos, crítica al modelo económico, ampliando la participación política y diversificando el panorama democrático. Uno de los hechos más importantes del siglo XXI fue el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC, la guerrilla más antigua del país. Este acuerdo buscó poner fin a más de 50 años de conflicto armado, mediante la dejación de armas, la reincorporación de los excombatientes a la vida civil y la reparación de las víctimas. Aunque representó un avance histórico hacia la paz, su implementación ha sido compleja y ha evidenciado la dificultad del Estado para cumplir plenamente con lo pactado, especialmente en los territorios más afectados por la violencia. En el ámbito económico, Colombia profundizó la apertura económica iniciada en los años 90, consolidando su inserción en el mercado global a través de los tratados de libre comercio. Estos procesos permitieron crecimiento y modernización, pero también evidenciaron profundas inseguridades sociales y regionales. Mientras algunos sectores se beneficiaron, otros se enfrentaron
precariedad laboral e informalidad, cuestionando la capacidad del Estado para garantizar equidad y bienestar social. En lo social, el siglo XXI estuvo marcado por el fortalecimiento de los movimientos sociales, que exigieron educación, salud, empleo y justicia social. Estas expresiones reflejan una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos. La pandemia del COVID-19 evidenció de manera cruda las debilidades estructurales del Estado, pero también resaltó la importancia de la solidaridad, las acciones colectivas y el papel del Estado social de derecho en la protección de la vida. Todos estos procesos muestran que aunque la Constitución de 1991 sentó bases sólidas, su materialización sigue siendo un desafío constante. Estos acontecimientos del siglo XXI no son hechos lejanos, tienen un impacto directo en nuestros territorios, en la forma en que accedemos a la educación, la salud, el empleo y en cómo participamos en la vida política y social. De nuestras comunidades seguimos viviendo las consecuencias de decisiones tomadas a nivel nacional. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿realmente los principios de dignidad humana, igualdad, participación y justicia social que establece la Constitución de 1991 se reflejan hoy en nuestra realidad cotidiana? Reflexionar sobre estos procesos nos permite comprender que el Estado colombiano sigue en construcción. El reto no es solo recordar la historia, sino asumir un rol activo como ciudadanos para cerrar la brecha entre la norma y la realidad. A partir de este recorrido, es posible afirmar que los principios de la Constitución de 1991 han generado transformaciones importantes en el Estado colombiano. Sin embargo, estos avances no se han traducido de manera equitativa en la vida cotidiana de todos los ciudadanos, aunque persiste una brecha entre lo que establece la norma y lo que se vive en muchos territorios del país, lo que demuestra que el reto del Estado no es solo normativo, sino también social y territorial.